Buenas jóvenes, vamos a hacer esta presentación como inicio. Empezamos a hablar de números reales, así que esto lo vamos a considerar un repaso de contenido. Ya lo vimos en las clases, así que lo hemos preparado de acuerdo a tal como lo vimos en clase. En esta diapositiva, si ustedes observan, tiene un título ahí, números reales. Pues los números reales, pues prácticamente son los que ustedes conocen hasta el momento, ¿verdad? En ellos comenzamos diciendo que ahí están dentro de esos números reales los números naturales. Como lo ven ahí, se representan por la letra N. Le ponemos un doble palito a la letra E para identificar que no es una letra normal, que es un grupo de números naturales ya simbolizados por la letra N, ¿verdad? Y ahí lo vemos en esa nube. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 17, 1000, 1001. Ahí están todos. Si ustedes recuerdan, vimos de que algunos matemáticos consideran el 0 como un número natural, otros no lo consideran, pero no importa cómo lo tomen ustedes, lo que sí debemos saber es que tienen un primer elemento, tienen un primer número. En este caso, pues puede ser el 0 o puede ser otra forma de representarlo es a través de la recta numérica. Ustedes recuerdan, ahí está la recta numérica, comenzando en 0 también, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y termina en una flecha, indicando pues que continúan hacia el infinito. Una de las aplicaciones que vimos, pues, que sirven para contar todas las tribus que existieron en su momento, conocieron los números naturales, porque indudablemente ellos podían contar, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones en el cual podemos ver en qué ocupaban en un inicio. Así que tanto los egipcios, los mayas, los hindúes, los griegos, los chinos, cualquier raza, cualquier lugar, la situación de los números viene innata y la utilización de contar también es propia de cada cultura. Entonces eso es lo que vemos en esta. Ahora vemos en esta presentación los números enteros. Estas tienen más aplicaciones como lo vimos. Los números enteros se representan por una letra C. Vemos que se utilizan en temperaturas. ¿Por qué temperaturas? Porque aquí utilizamos números negativos, números positivos. Incluso el cero. En las temperaturas nosotros podemos ver que dice 10 grados sobre cero. Eso consideramos positivo. O 10 grados bajo cero. Eso lo consideramos negativo. También se utilizan en pérdidas y ganancias. Las pérdidas son negativas, las ganancias positivas. En el nivel del mar, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Nosotros vemos que el nivel del mar se consideraría como cero. Hay algunas ciudades en las cuales comparadas con el nivel del mar están sobre cero o pueden estar bajo cero, dependiendo de a qué altitud puede estar la ciudad. También lo podemos ver en una de las aplicaciones como antes y después de Cristo. Cuando nosotros nos referimos a la historia, nosotros podemos observar datos que dice antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Entonces ya uno ya sabe de que son antes de estos 2000 años que hemos pasado, ¿verdad? O puede ser que sea a la izquierda, a la derecha, arriba hacia abajo. Hay muchas situaciones en las cuales podemos utilizar números positivos y números negativos. Ahí lo vemos en esa nube, ¿verdad? Es decir, que los números enteros se pueden clasificar en tres grupos. Uno son el grupo de los negativos, cero como otro grupo y el grupo de los positivos. Es decir, que en este conjunto de números enteros, ahí está incluidos los números naturales. Es decir, que todos los naturales son enteros. Y lo podemos ver en la recta numérica que está en la parte de abajo. Ahí tenemos una recta numérica donde observamos que está el cero como que si fuera en el centro, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Entonces, en esta presentación ya vamos viendo dos presentaciones, números naturales, números enteros. Ahora tenemos una tercera presentación y aquí nos habla de números racionales. Los números racionales pues debería de representarse por una letra R, pero no, se representa por una letra Q. Puedo decirles que se pueden acordar de quebrados, a veces a las fracciones le llaman quebrados, representan una letra Q, ¿verdad? Son todas las expresiones numéricas que se escriben como A sobre B, es decir, como una fracción, ¿verdad? Donde B no puede ser cero, el de abajo no puede ser cero. Es decir, aquí están todos aquellos números que yo puedo decir 4 sobre 5, menos 3 sobre 2, 1 sobre 9, pero no puede existir
5 sobre 0, por ejemplo. 5 sobre 0 no es fracción porque no podemos hacer la división entre 0. No puede estar el 0 como denominador. Entonces ahí hay una salvedad y dice que son todas las expresiones en las cuales arriba es un número entero y abajo es un número entero. Pero en la parte de abajo no puede ser 0. Arriba sí puede ser 0. Yo puedo decir 0 sobre 5, que equivale al número 0 al final, pero se puede escribir 0 sobre 5. Donde no puede ir el 0, entonces estamos claros, es en la parte del denominador. Y como ustedes saben también, pues, las fracciones se pueden dividir. Cuando yo digo, por ejemplo, 2 tercios, eso lo puedo dividir 2 entre 3 y me va a dar 0.6666666. O sea que los decimales que son periódicos, a esos también son números racionales. Están en esta clasificación también. ¿Verdad? Bien, otro punto importante que vimos es que son un conjunto denso. Denso, ahí está entre paréntesis que dice muchos números en poco espacio. Nosotros hablamos de El Salvador. El Salvador es un país muy denso. ¿Por qué? Porque todas las personas que están ahí es casi igual al número de personas que tenemos en Honduras, pero en el espacio tan pequeño, como que si fuera que dijimos ahí una comparación, es como que todas las personas de Honduras las llevemos a Olancho. Lastimosamente no las podemos llevar todas juntas porque pues se va a propagar más esta pandemia que está del coronavirus, ¿verdad? Entonces no los vamos a juntar. Más bien lo que queremos es tener espacio. En Honduras tenemos esa oportunidad de estar un poquito separados. Pero bueno, esto es a propósito de la enfermedad. Ahora podemos observar ahí en ese diagrama que tenemos ahí. Miren, en el color rojo, en el centro, ahí vemos los números naturales, ¿ve? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y siguen indefinidamente. Luego otra rueda más grande todavía, que son los números enteros, que incluimos los naturales y incluimos también los negativos. Es decir, incluimos los menos 1, menos 2, menos 3, todos los enteros. Y ahora tenemos los racionales, que es un conjunto más grande todavía, y que en los racionales también están los naturales. Por ejemplo, el número 5 es natural, pero si ese número 5 lo expreso 5 sobre 1, que es igual, ya lo convierto también en racional. O sea que todos los números enteros, si yo le pongo como denominador 1, me queda racional. Y ahí tenemos los racionales entonces, ¿verdad? Recuerdan que nosotros esto lo comparamos como que si tomáramos una aldea, un municipio, un departamento. La aldea está dentro del municipio. El municipio está dentro del departamento. Entonces ahí así es esa comparación, naturales, enteros, racionales. Ahí en la nube podemos ver que los racionales se pueden expresar así a través de figuras. Ahí tenemos ese que es 2/8. Miren. La parte de abajo es la parte en la que está dividida. En ese caso son 8 y tomamos 2. O un 3/4, lo dividimos en 4 partes y tomamos 3. 5 décimos, lo dividimos en 10 partes y tomo 5. Los racionales, entonces, tal como lo dice, va racionales, viene de ración. Cuando decimos una ración de pollo, pues lo que nos van a dar es un pedazo nada más, ¿verdad? No nos van a dar el pollo entero. Siempre va a haber una parte extra por ahí. Entonces aquí estamos hablando de números racionales. También se les llaman números periódicos. Periódicos porque tienen un número decimal que se repite. Y así uno puede observar que hay 3 tipos de racionales periódicos. Hay unos que llaman periódicos exactos. Son los que el periodo es 0. Si yo digo, por ejemplo, 4 quintos, eso es 0.8. Entonces el periodo es 0 porque es 0.8000000. A ese le llamamos un decimal periódico exacto. También hay un decimal periódico puro, cuando el periodo comienza inmediatamente después del punto. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es 0.333333333. El 3 comienza a repetirse a partir del punto. Y así tenemos otros que se le llamamos periódicos mixtos, en el que el periodo no comienza después del punto. Por ejemplo, 0.4, 25, 25, 25, 25. El periodo es 25, pero no comienza después del punto, porque hay un 4 por ahí, y por eso se le llama periódico mixto. Entonces los números periódicos
son los que nosotros les llamamos también racionales, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en esta. Ahora vemos en esta presentación los números irracionales, tal como lo dice la palabra. Miren, irracionales es que no son racionales. Esto significa que este tipo de números no se puede escribir como una fracción. En este caso lo representamos con una i, quizás mal nombrada, porque la i puede decir también imaginarios, los cuales son otros. Pero los irracionales, para que los identifiquemos, son los que no son racionales y decimos que son irracionales, ¿verdad? Una i. Ahí tenemos las raíces cuadradas, por ejemplo, ahí tenemos raíz de 2, 1.41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 50, 48, 01. Ya no puedo ver más. Yo creo que ustedes si alcanzan a ver más, sus ojos están mucho mejor que los míos. Imagínense cuál es la característica de esto, que no son periódicos. Ahí dice en la nube, miren, decimales no periódicos, o sea que no hay una serie que se repita, ¿verdad? Son números que van saliendo al azar, pero que no tenemos la certeza cuál es el siguiente que va a salir. A raíz de 3, 1.73, 20, 50, 80, 75 y siguen. Así también tenemos un número especial, miren, ese número E que está ahí, es un número muy especial, así como el número pi que ustedes ya conocen, que es 3.14, 15, 92, 65, y así siguen indefinidamente. Una forma para que vean que estos números también están en la recta numérica. Si nosotros observamos ahí esa recta numérica que está ahí, cuando nosotros tenemos ese cuadradito inicial que está ahí, por un lado, en la parte de abajo mide 1 y la altura mide 1 también. Significa que la diagonal, la primera diagonal que está ahí es raíz cuadrada de 2. Si tuviéramos un compás y el centro lo ponemos en 0 y dejamos caer el compás, lógicamente va a caer en un punto que es raíz de 2, es decir, va a caer en un lugar que equivale a 1.41. Ese es raíz de 2. Si este número raíz de 2 le agregamos un 1 hacia arriba, me va a salir raíz de 3. Y si le agregamos un 1 hacia arriba a raíz de 3, va a salir raíz de 4, que equivale a exactamente al número 2 y así sucesivamente. Pero nosotros podemos observar que los irracionales también son representados en la recta numérica y son los que conocemos ahí. También hay negativos irracionales. No crean que solamente hay positivos, raíces cuadradas negativas, raíces, no solamente raíces cuadradas, hay raíces cúbicas que no son exactas. Podemos dar a entender también que no todas las raíces cuadradas son irracionales. Hay algunas raíces que tienen raíz exacta. Por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. Por eso es que 3 es un número natural y es un radical. O sea que no necesariamente tiene que decirse que todos los radicales son irracionales. Solo son los radicales que no tienen raíz cuadrada exacta. Así como ello, también existen raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Existen raíces que siguen siendo también números irracionales. Ahora podemos ver pues que la recta numérica ahora ya se completó completamente. La recta numérica decíamos que los racionales son un conjunto denso, pues los irracionales también son un conjunto denso. Y eso significa que entre dos irracionales yo puedo encontrar otro en medio. Entre otros dos irracionales yo puedo encontrar otro en medio. Y así sucesivamente. Ahora la recta numérica se llenó totalmente. Y ahora podemos decir que sí llegamos a lo que nosotros andábamos buscando, que son los números reales. Los números reales, entonces ya vamos a ver. Y aquí tenemos ya la presentación, la cual vemos números reales. Miren, allí dice R igual a Q unión I. Eso significa que los reales son los racionales unión los irracionales. Y ahora la recta numérica está completa. Hay algo que se llama la completitud en los números reales. Y es precisamente porque allí en esa recta ya no caben más números. Ahí cualquier punto en la recta numérica solo tiene dos alternativas. O es racional o es irracional. Es decir, o es fracción
O es número periódico o es no periódico, que en este caso los irracionales son no periódicos y los racionales sí son periódicos. Ahora los podemos todos meter todos en una sola rueda, tanto los naturales, enteros, racionales e irracionales, todo eso corresponden a los números reales y esos son los que al inicio del tema pues nosotros pudimos repasar como números reales. Fin de la. Vamos a grabar esta presentación que se refiere a números reales, operaciones con números reales. Vamos a tratar de hacerlo pues en forma breve, ya que son 6 operaciones las que están ahí. Si ustedes observan el inciso A, son números enteros. El inciso B son 2 fracciones de igual denominador. El inciso C son decimales. El inciso D son raíces cuadradas. El inciso E son fracciones de distinto denominador. Y en el inciso F son racionales, son irracionales o raíces cuadradas, pero son distintos, no son semejantes. Comenzamos, dice, algunas notas a considerar. Suma de números reales. Si los mismos tienen el mismo signo, se suman. Resultado es del mismo signo. Es decir, signos iguales se suman. Por ejemplo, el primero, negativo 3, negativo 5, pues negativo 8, ¿verdad? Signos iguales se suman. 5 más 3 son 8 y el resultado va a ser negativo porque los dos son negativos. En el inciso B tenemos dos negativos también. Negativo 3 cuartos y negativo 5 cuartos. Como ambos son cuartos, pues solamente se suman los numeradores y el resultado va a ser negativo 8 cuartos. Pero como esa es una fracción, las fracciones se pueden simplificar. En ese caso, simplemente una división 8 entre 4 es 2. El resultado es negativo 2. El inciso C son decimales. Un decimal está formado por una parte entera y una parte decimal. Ustedes observen ahí 2.3405. 2 es el entero y 3405 es la parte decimal. Cabe recalcar ahí que el primer número después del punto se le llama décimas, el siguiente centésimas, el siguiente milésimas, 10 milésimas y así sucesivamente. Pero lo que vamos a hacer es sumar. Si nosotros sumamos eso, a veces la suma la tenemos que escribir como en forma de columna. El 2.3405 en el número arriba y abajo el 1.43. Notando de que el punto decimal quede en columna. Esto significa que el 1 va a quedar debajo del 2, el 4 debajo del 3 y el 3 debajo del 4. Si ustedes lo observan, cuando hacen falta cifras ahí que no corresponden, pues ahí se pueden agregar ceros para que la suma no nos equivoquemos. La suma va a dar 3.7705, es decir, va a ser 3 enteros y 7.705 10 milésimas, ¿verdad? O simplemente 3.7705. En el inciso D tenemos una suma de radicales. Como ambos son raíz de 3, entonces el resultado también va a ser raíz de 3. Si son positivos, se suman los coeficientes de cada raíz, que es 2 más 9, y eso va a ser 11 raíz de 3. En el siguiente tenemos una suma de dos fracciones de igual signo. Ambos son negativos. Pero como son distinto denominador, entonces lo que hacemos es hacer una multiplicación en cruz. Tenemos 5 por 6, 30, que es el número que está arriba. 3 por 4, 12, que también va arriba. Los que se multiplican en cruz van arriba. Y el 3 con el 6, abajo. ¿Ves? 3 por 6, 18. Son tres multiplicaciones. 5 por 6, 30, 3 por 4, 12 y 3 por 6, 18. En el numerador se suman y da 42 negativos sobre 18. Pero se simplifica. Es decir, le sacamos mitad a cada uno. Va a quedar 21 sobre 9. Pero aún así todavía se le puede sacar tercera a cada uno. La tercera parte de 21 es 7. La tercera parte de 18 es 3. La tercera parte de 9, perdón, es 3. En este caso el resultado da negativo 7 tercios. Y finalmente una suma de radicales, pero los únicos radicales que se pueden sumar son los raíces de 5 que están ahí. El 2 raíz de 3 no tiene con quién sumarse, simplemente lo escribimos, 2 raíz de 3. Y el raíz de 5 y el 4 raíz de 5, eso sí se suman. Y sale menos 1 menos 4, eso sale
menos 5 raíz de 5. Y ahí tenemos las operaciones de suma de... Bueno, como ya dije en la presentación anterior, suma, pues ni modo, vamos a tener que practicar la resta también. Resta. Para restar, los signos deben ser contrarios. El resultado lleva el signo del número de mayor valor absoluto. Es decir, cuando ustedes van a observar dos números, no importa quién esté primero o quién esté después, tienen que notar que deben tener signos contrarios para que sea una resta. Entonces, en el primero, inciso A, negativo 8 y positivo 13, pues corresponde a una resta. La resta es como que a 13 le quite 8 y eso va a dar 5. El resultado va a ser del signo de mayor valor absoluto. En ese caso, el resultado del 13 es positivo, el resultado va a ser signo positivo. Si es positivo incluso, no se le escribe el signo de más. Entonces es 5. En el inciso B tenemos una resta de dos fracciones de distinto denominador. Entonces hacemos en cruz. Las multiplicaciones que hacemos en cruz van en el numerador. 7 por 4, 28. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12, que es en los que están abajo. Al restar 28 menos 9, da 19. Y a esa fracción no se puede seguir simplificando, porque no puede, 19 no tiene más, no tienes mitad, no tiene tercera, no tiene quinta. Ahí queda la fracción, 19 sobre 2. En el inciso C tenemos una resta de dos decimales, menos 1.56 más 0.234 milésimas. Pero para hacer una resta siempre escribimos saben que la resta tiene minuendo, sustraendo y diferencia. El minuendo debe de estar en la parte de arriba. En este caso, el número mayor de esos dos, el número de mayor valor absoluto es 1.56. Ese es el que va a estar en la parte de arriba, 1.56, y en la parte de abajo, 0.234. Si ustedes lo pueden hacer así manualmente, van a verificar que el número de abajo tiene más cifras. Entonces lo que hacemos es, le completamos con ceros al número de arriba. Y entonces empezamos a decir, a 10 le quito 4, me quedan 6. Al otro número que en este caso quedaría es al 6 que le quité, que es 5 menos 3 son 2. Y así sucesivamente pueden efectuar la resta, verificando que da 1.326. Y le colocamos el signo negativo porque siempre va a llevar el signo del mayor, o sea, el signo del minuendo. En el inciso D tenemos raíces cuadradas. En este caso, negativo 4 raíz de 12 más 2 raíz de 75. Así como están, como que no se puede realizar. Sin embargo, podemos simplificar las raíces cuadradas. Cuando uno dice raíz cuadrada de 12, eso es como que yo tenga 12, 4 por 3. Ah, pero el 4 tiene raíz, es 2. Ese 2 se multiplica con el número que está fuera. En este caso, 2. Fíjense que ahí hay un errorcito. Ahí estamos viendo que hay un error. Yo sé que ustedes lo pueden corregir. Ahorita que estoy grabándolo, me doy cuenta, fíjense. Porque el número que sale afuera es 2 por 4, 8. Ahí donde dice menos 16, debe de ser menos 8. Menos 8. Más el otro 75. 75 es 25 por 3. Raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por 2, 10. Entonces queda menos 8 raíz de 3 más 10 raíz de 3. Eso va a ser 2 raíz de 3. Así que la respuesta está mal ahí, en esa D. Ustedes lo corrigen. Ahorita que estoy yo grabando el sonido de esta presentación, pues me di cuenta de que hay un error. Ya ven cómo yo me equivoco también, así que yo los comprendo a ustedes cuando ustedes se equivocan. Yo sabía que tenía que equivocarme para ser humano, así que me van a entender. Vamos a ver el siguiente, que es el inciso E. Ahí tenemos, ¿eso saben cómo se le llaman a esos números que tienen un número entero y una fracción? A eso se le llaman números mixtos.
Y ese negativo 3, un medio, hay que pasarlo a una fracción normal. Entonces eso se pasa así, miren, se multiplica ese 3 con el 2 que está abajo y se le suma 1. Es decir, que va a ser 3 por 2, 6 más 1, 7. Y siempre escribimos el 2 que está abajo. O sea que sale negativo 7 medios. En el siguiente, que es 5 un cuarto, observen, multiplicamos 5 por 4, 20. Más 1 del de arriba, 21. 21 cuartos. Y ahora tenemos negativo 7 medios más 21 cuartos. Y eso lo vamos a hacer mediante una operación en cruz. 7 por 4, 28, negativo. 2 por 21, 42, positivo. Y 2 por 4, 8. Al restar 42 menos 28, pues eso nos da 14. 14 sobre 8 al simplificarlo, mitad de cada uno, eso va a ser 7 cuartos. Y al final tenemos ahí pues 3.2 menos la raíz cúbica de 10. Pues así como está no se puede realizar. Yo tuve que sacar la calculadora por aquí para ver cuánto es raíz cúbica de 10. Y la raíz cúbica da 2.154434. Ahora solamente restamos. A 3.2 como minuendo le quito 2.154434 y eso me da 1.045566. En esta presentación vamos a ver la multiplicación. Como les dije, ya me metí a líos en decir suma, resta, multiplicación. O sea que ustedes ya saben que sigue en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver si adivinan. Multiplicación. Pues en la multiplicación aquí sí aplicamos la ley de los signos. La ley de los signos ustedes saben que más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Entonces cuando nosotros veamos multiplicación, que la multiplicación lo podemos identificar por los paréntesis, lo podemos ver por un puntito, por una cruz que está entre los dos números. En general, pues incluso en la computadora, el asterisco significa una multiplicación. Pero en este caso vamos a multiplicar, inciso A dice negativo 3.2 por positivo 1.04. Entonces, menos por más da menos, el resultado es menos. Ahí hice una multiplicación yo así, miren, escribiendo el 3.2 arriba y por 1.04. Y vean dónde comencé a multiplicar, miren, comencé a multiplicar el 4. Ese 4 lo vamos a multiplicar por todos los números que están arriba y decimos, ¿ves? 4 por 2, 8 y lo escribo abajo del 4. ¿ves? Y 4 por 3, 12. Como ya no hay más cifras, pues escribo todo el 12. Y ahí está, da 128. El siguiente número a multiplicar es el 0. El 0 lo multipliqué solo por darle un espacio, porque en realidad 0 por 2, 0. 0 por 3, 0. Entonces ahí por dar un espacio yo escribí el 0, 0. Incluso escribí el siguiente 0 por el espacio del siguiente número que está abajo. Ahora el 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Entonces ahora voy a sumar esos 128, 000 y 32. Y observen las columnas. El 8 llega hasta abajo, ¿ve? 8. El 2 más 0, 2. El 1 más 0 más 2, 3. Y el 0 más 3, 3. Y el resultado pues da 3, 3, 2, 8. Pero ojo aquí en el punto decimal. Como el primer número tenía una cifra decimal, que solo es el 2, y el segundo tiene dos cifras decimales, que es el 0,4, entre los dos números tienen tres cifras decimales. Y eso es lo que voy a hacer al final allá. Dejar tres cifras decimales de derecha a izquierda. Y dejo las tres cifras decimales y me queda negativo 3.328. El resultado es con tres cifras decimales. Ajá, vamos a seguir con la multiplicación, porque la multiplicación hay muchos casos. Ahora vamos a ver multiplicación de fracciones. ¿Saben qué es la forma más fácil? Después de que se aplica la ley de los signos, se multiplica en forma lineal. Eso significa los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Miren ese ejemplo que está ahí. 2 quintos por 4 sextos. Pues el 2 y el 4 quedan arriba y el 5 y el 6 quedan abajo. Y como estamos multiplicando, multiplicamos. 2 por 4, 8. 5 por 6, 30. Ahora simplificando las fracciones, la mitad de 8 es 4.
la mitad de 30 es 15, y ahí terminamos esa multiplicación. De modo pues que los que están en la parte de abajo, el inciso A, pues hay que multiplicar, ¿verdad? Primero los signos, miren, menos por más da menos, 4 por 5, 20, 6 por 2, 12, le sacamos mitad a 20 y mitad a 12, va a dar 10 sobre 6, aún tienen mitad, 5 sobre 3, y al final queda negativo 5 tercios. En el siguiente inciso B, como dijimos que se llamaba ese 3 2 quintos, es una fracción mixta. Y esa fracción mixta la voy a pasar a fracción normal. Entonces, de hecho, ahí tenemos tres números, miren. 3 2 quintos, menos 2 y menos 10 sextos. La primera fracción la voy a escribir como una sola fracción. Y multiplicamos. Miren. 3 por 5, 15 más 2, 17. Y el 5 lo escribimos. 3 por 5, 15 más 2, 17 quintos. El siguiente menos 2 lo escribo como fracción. ¿Cómo? Poniéndole un 1 abajo. Menos 2 sobre 1. Y el otro pues ya lo teníamos como fracción. Pero observen que lo puedo simplificar. Le puedo sacar mitad a cada uno. Mitad de 10 es 5. Mitad de 6 es 3. Y ahora después de que lo tenemos así, podemos observar lo siguiente. Miren. En la parte de arriba hay un 5 y en la parte de abajo hay otro 5. Los puedo cancelar, pero el negativo no lo cancelo, solo cancelo el número. Entonces arriba me va a quedar 2 menos, miren. Menos por menos es más. Y multiplico, ¿ve? 17 por 2, 34. Y 1 por 3, 3. Y el resultado queda 34 tercios. Bueno, ahora ya me metí al lío. Miren, la división de números reales. En la división también utilizamos la ley de los signos, es decir, más por más es más por menos menos, menos por más menos y menos por menos es más. Vamos a ver una división normal aquí, miren. 200, inciso A, 235 entre 15. Pues miren que al 235 le llamamos dividendo, al 15 le llamamos divisor. Para dividirlo, pues primero escribimos el divisor, miren. 15 y luego hacemos una línea ahí y abajo escribimos 235 y empezamos a dividir y decimos, y en 23, ¿cuántos 15 caben? Cabe 1, entonces escribo el 1 arriba en el cociente. En 23, ¿cuántos 15 caben? 1. Y empiezo a multiplicar el 1 por el divisor. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. Y resto. 23 menos 15, 8. Bajo el siguiente número que es el 5. Y digo, en 85, ¿cuántos 15 caben? Caben 5 en el cociente. Y multiplico. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Y me queda 75. Y resto. 85 menos 75, 10. Y ese es el residuo. Así que esa es una división de las cuales ustedes tienen que practicar para por lo menos conocer cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el cociente y cuál es el residuo. Yo sé que en la división a veces hay problemas, pero esto nos va a servir porque cuando dividamos decimales necesitamos saber cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál se escribe primero. Miren, 235 entre 15, pero el que escribimos primero es 15. Miren, 15, escribimos el símbolo de división y 235 y empezamos a verificar cuántas veces. Bueno, ahora vamos a dividir fracciones. Así como multiplicábamos fracciones, pues la división de fracciones es bien sencilla. Simplemente, pues vamos a hacer unas multiplicaciones en cruces y eso es todo. O a veces lo que uno hace es darle vuelta a la segunda fracción. Miren, ahí tenemos 3 cuartos entre 2 quintos. Miren que igual, miren, el 3 cuartos lo escribo. Y al 2 quintos le di vuelta, miren, el 5 lo pasé arriba y el 2 abajo. Y ahora multiplico. 3 por 5, 15, 4 por 2, 8. Y ya está. Esa es la división de fracciones. Solo es una multiplicación en cruz. O darle vuelta a la segunda fracción y multiplicar como si fuera normal. ¿Ya?
Si la fracción es mixta, pues se convierte a una fracción normal. Por ejemplo, tenemos 3/2 quintos. Miren. Para pasarlo a normal multiplicamos 3 por 5, 15 más 2, 17, 15. Entre 2 por 2, 4 más 1, 5, 5 medios. Y ahora vemos que el 17 quintos es positivo, entre 5 medios que es negativo, más entre menos da menos el resultado. Y ahora multiplicamos en cruz. 17 por 2, 34 y 5 por 5, 25. Y ahí tenemos ya la división de... Bueno, ahora vamos a ver una división de decimales. Fíjense que para dividir decimales debemos saber siempre lo que ya les dije, que eran dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero en este caso, para empezar a hacer la división, tenemos que ver de que las cifras decimales sean iguales para que se puedan dividir. Si no, vamos a tener problemas para dividir. La división puede estar buena, pero ¿dónde va el punto decimal? Puede quedar un error. Entonces, una de las formas de hacer es igualar las cifras decimales. Miren, por ejemplo, en ese que dice 48 entre 0.24. Pues el 48 no tiene cifras decimales y el otro tiene 2. Entonces al 48 le agregamos 2 cifras decimales para que me queden iguales cifras. Ya cuando están iguales cifras, eliminamos el punto decimal y ya me va a quedar 4800 entre 24. Y de esa manera pues resulta más fácil de ¿cuántos 24 caben en 48? 2. 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, los restos da 0, 0, bajamos los ceros y al final vamos a ver que el resultado es 200. En el ejemplo que está a la derecha, ahí también tenemos 123.1 entre 18.25. No tenemos iguales cifras decimales. Entonces, al que le voy a agregar un 0 es el que está a la par de 1. Ya teniendo que los dos tienen iguales cifras, elimino el punto y me va a quedar 12.310 entre 1825. Y así vamos a ir viendo, ¿verdad? Si nosotros observamos ahí y podemos hacer un cálculo, podemos ver que la primera cifra que sigue es 6, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3, y así sucesivamente para que se haga la división. Pero la clave está en igualar las cifras decimales, ¿verdad? En eso, pues, solo haciendo prácticas ustedes para que puedan verificar en calculadora que su división que han hecho de decimales está bien. En esta presentación, pues quizás no la voy a repetir cada una. Simplemente estamos haciendo casos de división de decimales. Hay algunos casos que están, esas imágenes solo las corté y las pegué. No las he hecho yo. Sin embargo, ustedes pueden comprobar para ver si el resultado está bien, ¿verdad? O practicarse ustedes individualmente, ¿verdad? Esta es la última presentación de esta primera parte de este repaso de números reales. Vamos a ver cómo funciona esto, si esto puede seguir así, ¿verdad? Porque, pues, no sé si todos tienen el acceso, pues, a ver este tipo de presentaciones. La presentación es posible que la vean en un poquito tiempo. A mí me cuesta bastante estar haciendo esto tecnológico. Ojalá que valga la pena. Y hemos tratado de hacerlo tal como doy las clases. Así que aprovechen este primer momento. Voy a mandar esta presentación a ver si funciona y escuchan bien el sonido de la voz. Me lo hacen decir para poder hacer otras presentaciones más de los otros temas que vimos más adelante. Hemos visto suficientes temas. Yo creo que yo no me puedo quejar en decir, puchica, no había abarcado mucho en el primer parcial. Yo tengo suficiente contenido y ustedes lo saben que cada clase era un tema distinto. Así que sí hay de qué repasar por lo menos. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días. No sé a qué hora están viendo esto. Gracias.